Saludos y bienvenidos a Voces de la Historia, a nuestra serie La Conquista. El foco hoy está en el norte, en esas primeras expediciones al norte de América que hicieron países como Inglaterra y Francia. Hola a todos. Claro, los que se quedaron un poco fuera del reparto inicial con el Tratado de Tordesillas. Exacto. Hablaremos de gente como Giovanni Caboto, John Cabot para los ingleses, y de Jacques Cartier. Sí, pero no solo de ellos, también de esa obsesión por encontrar el paso del noroeste. Y de algo que a veces se olvida, pero que fue crucial desde el minuto uno, la pesca y la caza de ballenas, una actividad económica brutal. Fundamental. Y nuestra misión hoy es sacar a la luz esa presencia europea temprana en Norteamérica, que a menudo queda como a la sombra de la historia más centrada en España, ¿no? Totalmente. Queremos mostrar que aquello era un escenario mucho más, concurrido y complejo de lo que parece, con varios jugadores intentando, encontrar su sitio. Exactamente. Y para entender por qué Inglaterra y Francia miran hacia el norte, tenemos que empezar por Tordesillas, ¿verdad? Hay que poner un poco de contexto. Sí. Después de Colón, claro, Portugal y España necesitan, poner orden, organizar un poco el tema de los descubrimientos. Ahí entra el Papa Alejandro VI. Correcto. Con las bulas alejandrinas, Intercatera eximiae devotionis dudum siquidem, que trazaban una línea, la verdad, bastante generosa para España, a 100 leguas al oeste de Azores y Cabo Verde. Pero Portugal, con Juan II a la cabeza, no se conformó con eso. No. Eran negociadores muy hábiles y consiguieron mover esa línea bastante más al oeste. Mucho más. A 370 leguas de Cabo Verde. Eso ya en el Tratado de Tordesillas, el 7 de junio de 1494. Esa misma. Y vaya movimiento, que sin saberlo del todo en ese momento, esa nueva línea les acabó dando Brasil. Exacto. Les cayó Brasil casi sin comerlo ni beberlo. Pero claro, la otra cara de la moneda es que esto dejó a otros, como Inglaterra y Francia, mirando desde la barrera. Es famosa esa frase, ¿no?, que dicen que dijo Francisco I de Francia. Algo así como: ¿dónde está el testamento de Adán que me deja fuera del reparto del mundo? Esa misma frase, sí, refleja perfectamente esa sensación de exclusión. Y esa exclusión fue un motor, un incentivo muy potente. Les impulsó a buscar otras rutas, ¿no?, alternativas. Y ojo, que Portugal también tenía interés en el norte, ¿eh? Querían confirmar si esas tierras caían en su lado de la línea y quizás reafirmar algunas exploraciones previas que decían haber hecho. Interesante. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros en ir hacia esas aguas frías del norte después de Colón? ¿Los portugueses, quizás? Pues hay constancia bastante temprana, sí. Ya en 1498, el rey Manuel I de Portugal financia a 2 navegantes, Joan Fernández Labrador y Pero de Barcelos. ¿Con qué objetivo? Pues buscar el paso y sobre todo cartografiar. Y lo hicieron, ¿eh? Trazaron mapas de costas desde Islandia, Groenlandia, hasta la península, que hoy, curiosamente, lleva el nombre de Labrador. ¡Qué ironía! Y luego está la historia de los hermanos Cortes Real, una familia con historia exploradora. Sí, cuéntanos. Se dice que su padre, Joan Vas Cortes Real, había participado en una expedición dano-portuguesa en la década de 1470, con un tal Diederik Pinning. ¿Y llegaron a América? Pues la teoría, que es debatida, dice que pudieron llegar a Terranova vía Islandia y Groenlandia. Y esto, claro, le venía muy bien a Portugal para justificar sus reclamaciones en la zona. Entiendo. ¿Y los hijos? ¿Gaspar? Gaspar Cortes Real obtuvo permiso real en mayo de 1500. Hizo un viaje a Groenlandia ese año y en 1501 partió en una segunda expedición, esta vez hacia el continente, y desapareció en el mar. Se perdió. Otra vez. Y aquí se ve una diferencia, ¿no?, en cómo gestionaban la expansión. Portugal con las capitanías donatarias, que eran como concesiones enormes a particulares. Exacto. Un modelo distinto al castellano, que al principio fue mucho más restrictivo y controlador con Colón, por ejemplo. ¿Y qué pasó con el resto de la familia Cortes Real? ¿Se quedó ahí la cosa? Que va, la tragedia siguió. En 1502, su hermano Miguel partió con 3 naves para buscar a Gaspar. ¿Lo encontró? No. Los barcos se separaron para explorar más costa. 2 volvieron, pero el de Miguel no. Él también desapareció. Menuda historia. Sí, y hay que mencionar la famosa piedra de Dayton en Massachusetts,
Durante un tiempo se pensó que unas inscripciones eran obra de Miguel Corte Real, de 1511, pero hoy esa teoría está descartada, parece que son de origen indígena. ¿Y nadie más intentó buscarlos? Pues el hermano mayor, Vasco Anes, que era el heredero, quiso ir en 1503, pero el rey se lo impidió. Lo nombró capitán donatario en las Azores, seguramente para no perder al último heredero varón. Una familia marcada por el mar, vamos. Desde luego. Mientras los portugueses sufrían estas pérdidas, ¿qué hacía Inglaterra? Tardaron un poquito más en entrar oficialmente, ¿verdad? No mucho más, ¿eh? La figura clave aquí es Giovanni Caboto, un genovés que luego se hizo ciudadano veneciano. Conocido en Inglaterra como John Cabot. Eso es. Y su historia es parecida a la de Colón, en cierto modo. Un marino experto, pero lleno de deudas, buscando patrocinio donde fuera. Y también estuvo en España. Sí, sí. Es curioso. Antes de ir a Inglaterra pasó por España. Estuvo en Valencia, en Sevilla. Intentó vender algunos proyectos, como un puente sobre el Guadalquivir, pero no cuajaron. Vaya. Otro navegante buscando mecenas casi a la desesperada. ¿Y por qué acabó en Bristol? ¿Tenía algo especial ese puerto? Pues sí. Bristol era un centro muy importante de pesca en el Atlántico Norte, sobre todo bacalao. Y parece que los marineros de allí ya tenían sus sospechas o incluso conocimiento de tierras al oeste. ¿Ah, sí? Sí, hay alguna carta, como una de un mercader llamado John Day, que lo sugiere. Quizás seguían los bancos de peces, quién sabe. El caso es que Caboto llegó allí hacia 1495 y, bueno, encontró el ambiente perfecto. ¿Y financiación? Consiguió apoyo de gente de la iglesia y, muy importante, de banqueros florentinos que estaban en Londres, como la familia Bardi. Con eso se presentó al rey Enrique VII y obtuvo la patente real en marzo de 1496. ¿Para explorar dónde? Al oeste, este y norte. Bajo bandera inglesa, claro. Tenía vía libre. Con la patente en la mano tuvo éxito rápido. El primer intento en 1496 fue un fracaso. Un solo barco llegó hasta Islandia, pero tuvo que volver por mal tiempo y problemas con la tripulación. Agua de borrajas, vamos. Sí, pero en 1497, al año siguiente, sí lo consiguió. Con una nave muy pequeña, la Matthew, de unas 50 toneladas y solo 18 hombres. ¿Qué ruta siguió? Una ruta directa al oeste, pero más al norte que la de Colón. Y llegó. Probablemente a Terranova o a la isla de Cabo Bretón, no está 100% claro. ¿Y desembarcó? ¿Hubo contacto? Desembarcó muy brevemente. Lo justo, dice la crónica, para alejarse la distancia de un tiro de ballesta. Clavó las banderas inglesa y papal. No vieron a nadie, pero sí encontraron rastros. ¿Rastros de qué? De presencia indígena. Una fogata apagada, un sendero, alguna herramienta. Señales de los Beozucs, seguramente. Un pueblo que habitaba Terranova y que era bastante esquivo con los extraños. O sea, un desembarco fugaz, pero simbólico. Reclamó la tierra y vuelta rápida. ¿Y qué pasó después? Pues a la vuelta lo recibieron como un héroe. El rey le dio una pensión y también se recompensó a otro marino de Bristol, un tal William Weston, quizá por participar o por hacer alguna exploración por su cuenta. ¿Y hubo más viajes de Cabot? Sí, hubo un tercer viaje en 1498. Este ya era más ambicioso. 5 naves. La idea era comerciar y quizá establecer algún tipo de asentamiento. Pues la expedición se perdió en el Atlántico. ¿Desapareció? ¿Toda la flota? Sí. Hay teorías, claro. Una historiadora, Alwyn Roddock, sugirió que quizás Cabot sobrevivió o que había planes secretos de un fraile italiano, Carbonaris, que iba a bordo para evangelizar. Pero son teorías sin confirmar. La realidad es que la expedición se esfumó. Otro misterio más del Atlántico Norte. Vaya tela. ¿Y el hijo, Sebastián Cabot? ¿Siguió los pasos de su padre? Sí, Sebastián Cabot también fue un explorador importante. Hizo un viaje en 1508-1509 buscando el paso del noroeste. Parece que llegó bastante al norte, quizás hasta la bahía de Hudson. Vio grandes masas de hielo, icebergs. Y tuvo apoyo real. El problema fue que volvió justo cuando moría Enrique VII. Y el nuevo rey, Enrique VIII, al principio no mostró mucho interés en financiar más exploraciones estatales. Tenía otras prioridades. Entendido. O sea que las exploraciones oficiales, tanto portuguesas como inglesas, tuvieron sus éxitos, pero también muchos fracasos y tragedias. Muchísimos. Pero antes has mencionado Bristol, el bacalao. ¿Fue esa actividad, la pesca, la que realmente explotó en la zona? Absolutamente, sin ninguna duda.
Las noticias que trajo Cabot y otros antes y después sobre la increíble abundancia de bacalao en los grandes bancos de Terranova. Y ballenas también. Y ballenas, sí. Eso provocó un auténtico efecto llamada. Una avalancha de pescadores de muchas naciones se lanzaron a esas aguas. ¿Quiénes iban? Pues ingleses, portugueses, muchos franceses. Hay registros de John Denis en 1504, Thomas Aubert en 1508, que incluso se llevó a algunos indígenas a Francia. Y, de forma muy destacada, los vascos. Hables de los vascos como un grupo clave. ¿Tan importante fue su papel? Fundamental. Y a menudo se les olvida en la historia general. Hay que pensar que los vascos tenían siglos de experiencia cazando ballenas en el Golfo de Vizcaya. Claro, una tradición muy antigua. Exacto. Y cuando las ballenas francas empezaron a escasear allí, pues llevaron su industria, su tecnología y su conocimiento al Atlántico Norte. ¿Cuándo llegaron? Muy temprano. Posiblemente incluso antes que Cabot, a finales del siglo XV o principios del XVI. Se establecieron en lo que ellos llamaban la Gran Valla, que es el estrecho de Belly Isle, entre Terranova y la península del Labrador. ¿Montaron bases allí? Sí, estaciones balleneras estacionales, pero muy importantes, como Red Bay, que hoy es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por esos restos arqueológicos vascos, o Placencia, Portos Bascs, lugares con nombres que aún recuerdan esa presencia. ¿Y cómo funcionaba esa industria? Me imagino que sería muy peligrosa. Peligrosísima. Usaban atalayas en la costa para avistar las ballenas. Luego salían en pequeñas chalupas muy ágiles para acercarse y arponearlas. Y después remolcaban el animal a tierra para procesarlo. ¿Qué obtenían? Pues de todo. El aceite de ballena era valiosísimo, para lámparas sobre todo. La grasa se usaba para calafatear los barcos. Y las barbas de ballena, las láminas de la boca, se usaban para corsés, cepillos, de todo. Un negocio completo. Sí, y complejo. Desplegaban grandes barcos, galeones de 600 o 700 toneladas, para transportar el aceite y los productos de vuelta a Europa. Y un detalle curioso, parece que consumían mucha sidra a bordo, y eso pudo protegerles bastante del escorbuto. Ah, mira, interesante. ¿Y cómo era su relación con los pueblos indígenas de la zona? ¿Los Mi'kmaq, los Inus? Pues aquí viene lo fascinante. En general parece que fue una relación bastante pacífica, y sobre todo comercial, pragmática. No hubo conflictos. Seguro que hubo roces, pero la tónica general no fue de enfrentamiento constante. De hecho, la interacción fue tan intensa que se desarrolló un pidgin. ¿Un qué? Un pidgin, una especie de lengua franca, una mezcla de vasco y lenguas algonquinas locales, para poder comerciar y entenderse. Increíble. Sí, lo documentó Samuel de Champlain a principios del siglo XVII. Y esto contrasta mucho con los choques que el propio Champlain describió entre los franceses y los inuit más al norte. O sea que los vascos encontraron una forma de coexistir, al menos en parte. Parece que sí, basada en el interés mutuo. Aunque, ojo, no idealicemos. También hubo episodios oscuros como la llamada Matanza de los Españoles en Islandia en 1615. ¿Qué pasó ahí? Unos 32 marineros vascos que habían naufragado fueron masacrados por los locales islandeses. Hubo conflictos por los recursos, un año de escasez, fue un incidente terrible. Pero en la costa norteamericana la relación parece haber sido en general más estable. Muy interesante, Rodian, el pidgin vasco-algonquino. Mientras toda esa actividad pesquera y ballenera estaba en pleno apogeo, ¿qué hacía Francia a nivel oficial? Francisco I no se iba a quedar de brazos cruzados, imagino. Para nada. Francisco I tenía ambición. Quería que Francia participara en la exploración y desafiara ese monopolio ibérico. Y encontró apoyo en mercaderes de Lyon y Rouen. ¿Y a quién contrató? A otro italiano, el navegante florentino Giovanni da Verrazzano. Otro italiano al servicio de una potencia extranjera, como Colón y Cabot. Exacto. Y Verrazzano hizo un viaje importantísimo en 1524. Exploró la costa norteamericana desde bastante al sur, desde la actual Carolina del Norte hacia el norte. ¿Por dónde pasó? Pues pasó por la bahía de Chesapeake, el río Delaware, entró en la bahía de Nueva York. Imagínate ser el primer europeo en ver aquello. Debió ser impresionante. Y luego siguió por la bahía de Narragansett, en Rhode Island, y llegó hasta Terranova. Bautizó toda esa enorme franja costera como Francesca, en honor a Francia. Vaya viajecito, cubrió muchísima costa. Y es increíble pensar que casi al mismo tiempo otro navegante estaba explorando la misma zona, pero en dirección contraria. Exacto, el portugués Esteves Gómez.
que estaba al servicio de España. Sí, el mismo que había desertado de la expedición de Magallanes. Vaya personaje. Pues Gómez bajaba explorando de norte a sur. De hecho, fue Gómez quien llamó Río de San Antonio al que hoy conocemos como Río Hudson. Qué curioso. Esto nos da una idea de la competencia que había, ¿no? Y de cómo se solapaban las exploraciones sin saberlo a veces. Totalmente. Una carrera por reclamar territorios. Berrazano, por cierto, acabó mal. Murió en un viaje posterior al Caribe, en 1528. Parece que lo mataron indígenas caribes. Otra víctima del Nuevo Mundo. Y esto nos lleva por fin a Jacques Cartier, quizás el nombre que más suena cuando pensamos en la exploración francesa temprana encarada. Correcto. Cartier, que era de Saint-Malo, en Bretaña, lideró 3 viajes clave para Francia. El primero. En 1534. 2 barcos, unos 60 hombres. El objetivo era el de siempre: buscar oro y sobre todo el paso a Asia. Llegó rápido a Terranova, exploró el Golfo de San Lorenzo. Tuvo contacto y comerció con los Micmac. ¿Y hubo algún incidente? Sí, el punto de inflexión fue en la península de Gaspé. Allí, Cartier plantó una cruz enorme, de unos 10 metros, reclamando la tierra para el rey de Francia. Y eso no sentó bien a los locales, supongo. Exacto. Provocó tensión con los iroqueses de Stadacona, un poblado importante cerca del actual Quebec. Su jefe era Donnacona. ¿Qué pasó? Hubo un encontronazo y Cartier acabó llevándose a 2 hijos de Donnacona a Francia, con la promesa, eso sí, de devolverlos al año siguiente. Secuestrar a los hijos del jefe no parece la mejor manera de empezar una relación diplomática. No, desde luego. Pero bueno, en ese viaje también fue cuando Cartier oyó por primera vez la palabra Kanata, o Canadá, que en lengua iroquesa significaba aldea o poblado, refiriéndose a Stadacona. Y esa palabra se quedó. ¿Y el segundo viaje? ¿Cumplió su promesa? Sí, el segundo viaje fue más ambicioso, 1535-1536. Llevó 3 barcos y sí, devolvió a los hijos de Donnacona, lo cual al principio ayudó a restablecer un poco la confianza. Exploró más adentro. Mucho más. Remontó el gran río San Lorenzo, pasando Stadacona, y llegó hasta Hochelaga, otro poblado iroqués importante, donde hoy está Montreal. ¿Y encontró el paso Asia? No. Allí se topó con los rápidos de la Chine, que le impedían seguir navegando río arriba con los barcos grandes. Se dio cuenta de que aquello no era la ruta a Asia, era un río enorme, pero un río. ¿Y qué hizo entonces? Tuvo que pasar el invierno allí. Construyó un pequeño fuerte, Fort St. Croix, cerca de Stadacona. Y el invierno fue terrible. ¿Por el frío? Por el frío y, sobre todo, por el escorbuto. La enfermedad hizo estragos. Murieron 25 de sus hombres, una cuarta parte de la expedición. El escorbuto, la gran pesadilla de los marinos en esa época. ¿No encontraron remedio? Sí, y aquí viene otro momento clave de interacción con los indígenas. Los iroqueses les enseñaron la cura. ¿Cuál era? Una infusión hecha con las hojas y la corteza de un árbol que ellos llamaban anendeda, probablemente un tipo de cedro blanco o tuya occidental. Y funcionó. Le salvó la vida a los que quedaban. Vaya, salvados por los mismos a los que les habían secuestrado familiares. ¡Qué complejo! Muy complejo. Pero a pesar de la ayuda, la desconfianza mutua fue creciendo durante el invierno. Y antes de irse, en la primavera de 1536, Cartier cometió otra traición. ¿Qué hizo esta vez? Pues capturó a Donnacona, a sus hijos, otra vez, y a otros 9 líderes iroqueses, y se los llevó a Francia. ¿Pero por qué? Para impresionar al rey Francisco I, para demostrar que había estado en contacto con los reyes de aquellas tierras. Y también porque Donnacona le había hablado de un supuesto reino fabuloso y rico hacia el interior, llamado Saguenay. ¿Y qué fue de los iroqueses en Francia? La mayoría murió allí en pocos años, incluyendo a Donnacona, hacia 1539. Nunca volvieron a ver su tierra. Y el mito del reino de Saguenay, claro, se convirtió en el nuevo objetivo. Me imagino que el tercer viaje iría enfocado a eso, ¿no? A colonizar y encontrar Saguenay. Exactamente. El tercer viaje, 1541-1542, ya no era solo exploración, era un intento serio de colonización. Y esta vez el mando supremo no lo tenía Cartier. Ah, ¿no? No. El rey nombró a un noble, Jean-François de la Roque, de Roberval, como teniente general de la Nueva Francia. Cartier iba como navegante principal, bajo las órdenes de Roberval. ¿Y cómo fue?
Pues Cartier partió primero en mayo de 1541 con 5 naves. Estableció un asentamiento, Charlesbourg Royal, un poco más arriba de Stadacona. ¿Y la recepción de los iroqueses? Hostil. Lógicamente, después de la traición anterior, no estaban muy contentos de ver a Cartier de vuelta. Normal. ¿Encontró algo de valor? ¿El oro de Saguenay? Encontró algo que él creyó que era oro y diamantes. Recogió barriles llenos, pero al volver a Francia resultó ser pirita, el oro de los tontos, y cuarzo. Los famosos diamantes de Canadá. Vaya chasco. Un chasco enorme. Y mientras tanto, el invierno en Charlesbourg Royal fue otra vez durísimo. Ataques iroqueses, enfermedades, murieron unos 35 franceses más. Otro invierno infernal. Parece que Cartier ya no podía más. No. En junio de 1542 decidió que aquello era inviable. Reunió sus hombres, cargó sus falsos tesoros y puso rumbo de vuelta a Francia, abandonando la colonia. Y Roberval, el jefe supremo. Pues Roberval se había retrasado. Parece que se entretuvo un tiempo haciendo piratería en el Atlántico, cosas de la época. El caso es que se cruzaron en Terranova. Roberval, que llegaba con más colonos y suministros, le ordenó a Cartier que diera la vuelta y se uniera a él. ¿Y qué hizo Cartier? Pues desobedeció. Esperó a que cayera la noche y se escabulló con sus barcos, poniendo rumbo definitivo a Francia. Huyó de su propio jefe. Menudo personaje también Cartier. ¿Y qué pasó con Roberval y su colonia? ¿Tuvo más éxito? No, ¿qué va? Roberval se hizo cargo del asentamiento abandonado por Cartier. Lo renombró Franz Roy. Pero fue un fracaso total. ¿Por qué? La hostilidad iroquesa no cesó y además Roberval impuso una disciplina muy férrea, casi militar, que generó descontento. La colonia aguantó a duras penas menos de 2 años. En 1543 fue abandonada definitivamente. Vaya. Y de este episodio viene la leyenda de Marguerite de la Roque, ¿no? Sí, una historia un poco truculenta. Se dice que era una pariente de Roberval y que él la abandonó en una isla solitaria en el San Lorenzo, junto con su amante y una sirvienta como castigo por alguna supuesta transgresión moral. Sobrevivió, pero es una historia con tintes de leyenda. Entonces, si hacemos un balance de todo este periodo, finales del 15 y principios del 16, el panorama en el Atlántico Norte es mucho más diverso y complejo de lo que solemos pensar, ¿no? Muchísimo más. No solo estaban España y Portugal activos en América. Tienes a los ingleses con Cabot y sus sucesores, a los franceses con Berrazzano y Cartier, a los portugueses intentándolo también en el norte con los Corte Real, Labrador. Todos buscando su sitio. Exacto. Impulsados por la idea del paso del noroeste, sí, pero sobre todo, y esto es clave, por la realidad económica tangible. Los enormes recursos marinos. El bacalao y las ballenas. Eso es. Esa fue la gran fuerza tractora que movió a miles de personas, barcos y capital cada año. Mucho más en esta fase inicial que las expediciones reales que buscaban oro o pasajes secretos. Y ahí los vascos fueron protagonistas silenciosos pero fundamentales. Y los intentos de establecer colonias permanentes, de asentarse de verdad en esta primera fase. Fueron un fracaso rotundo. Tanto los ingleses con las expediciones perdidas de Cabot, como los franceses con Cartier y Roberval. Se estrellaron contra la dureza del entorno y la complejidad de las relaciones con los pueblos originarios. ¿Por qué fracasaron tan estrepitosamente al principio? Pues fue una combinación de factores, ¿no? El clima extremo, al que no estaban acostumbrados. Las enfermedades, como el escorbuto, para las que no siempre tenían la cura a mano o dependían de la ayuda indígena que no siempre obtenían. La logística también sería complicada. Claro, mantener una colonia abastecida desde Europa a miles de kilómetros era un desafío enorme. Y luego, las relaciones con los pueblos indígenas, que fueron, como hemos visto, muy ambivalentes. Hubo cooperación, como el pidgin vasco o la cura del escorbuto. Sí, pero también hubo mucha desconfianza, hostilidad y violencia abierta, a menudo provocada por las propias acciones europeas, como los secuestros de Cartier, que dinamitaron cualquier posible relación de confianza a largo plazo. Es una historia que, como decías al principio, complica bastante la narrativa simple del encuentro de dos mundos. Totalmente. Nos muestra una competencia feroz entre las potencias europeas desde el minuto 1. Unos intereses económicos muy claros y muy materiales, pescado, aceite de ballena, que movieron montañas.
Y unas interacciones con los indígenas llenas de matices, comercio, intercambio cultural como el lenguaje, pero también traición, secuestros, violencia. Y la búsqueda de quimeras, como el reino de Saguenay, que también jugó su papel en impulsar estas empresas tan arriesgadas. Nos deja con preguntas interesantes para reflexionar, ¿verdad? Desde luego. ¿Qué hubiera pasado si esos primeros intentos de colonización francesa o inglesa en el norte hubieran tenido éxito antes? Habría cambiado el mapa de poder en Norteamérica frente a la expansión española que venía desde el sur. O pensando más en clave actual, ¿no es llamativo ver cómo esa mentalidad de explotación intensiva de los recursos naturales, en este caso marinos, estaba ya tan presente desde el principio? Casi como un presagio, ¿no? Sí, como un presagio de los desafíos ambientales y de la relación extractiva con el entorno que hemos visto desarrollarse siglos después. Da mucho que pensar. Sin duda. Hay muchas capas en esta historia del Atlántico Norte temprano. Les invitamos a seguir explorándolas con nosotros. Suscríbanse a Voces de la Historia en YouTube para no perderse los próximos análisis. Descubre lo que no te contaron del encuentro de dos mundos.